Vamos a trabajar con el proyecto de manejo de clientes utilizando la plantilla generadora de Visual Basic. Ya tenemos predeterminada la información que inicialmente vamos a almacenar, que se trata de identificación, empresa, apellido, nombre, dirección, teléfono, celulares, emails, ciudad, país y foto. Esta foto es el enlace de la foto, del enlace del archivo de la foto. Lo primero que hacemos es crear una carpeta. Para ello, vamos acá y vamos a crear una carpeta para almacenar nuestro proyecto. Vamos a llamarlo manejo de clientes y ya quedó lista la carpeta donde vamos a almacenar nuestro proyecto. Siguiente paso es crear abrir la plantilla y crear la base de datos en blanco. Para eso utilizamos el generador, que es esta plantilla que tenemos acá. La abrimos y vamos acá a donde dice a la hoja base de datos y vamos a colocar los nombres, la información pertinente. Dijimos que en C, que se llama manejo de clientes, esa es la carpeta que hemos creado. Manejo de clientes, así se llama la carpeta, esta misma, manejo de clientes. Bien, el nombre de la base de datos, vamos a llamarla por ejemplo clientes DB, de base de datos. Y una contraseña que le asignamos, vamos a una contraseña sencilla, pero es mejor hacer una contraseña bien segura, prueba 24. Ya teniendo los datos acá listos para nuestra base de datos, lo que hacemos es crear el código. Creamos el código. Olvidé abrir la carpeta, la plantilla creadora. Esta plantilla creadora nos sirve mucho porque también tenemos que ir a la hoja base de datos y copiar los archivos, copiar los datos. Pues simplemente lo que vamos a hacer acá es copiar estos datos en la plantilla. Entonces vamos a copiar esto para no hacerlo tan largo. Vamos a copiar esta carpeta, plantilla creadora. Vamos acá, le decimos edición, pegado especial para que no me traiga el formato, y ya tenemos esto listo. Ahora lo que tenemos que hacer es generar el código para pegarlo acá. Vamos a ir a modificar macro. Siempre hay que tener en cuenta que lo tome de esta manera para que pueda crear la macro. No trabajar con la anterior, no con la nueva. Eso, que me salga acá el nombre de la macro para poderla modificar. Acá es donde vamos a pegar el código, pero para pegar el código antes tenemos que venir acá a donde está la plantilla generadora y hacer clic acá y ahora sí generar el código. Una vez generado el código, vamos acá y lo pegamos. Ya lo tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es ir a la plantilla creadora, que es esta, y decirle crear la base de datos. La base de datos fue creada. O sea que hemos cumplido ya el primer paso, que es este. Ya tenemos acá nuestra base de datos en blanco. No necesita tener Access instalado, simplemente para que lo veamos, pero lo vamos a probar. La contraseña es prueba 24 y esa prueba 24 ya me abre la plantilla y la base de datos y veo que ya está lista para usar. Pues no tiene tablas porque una base de datos se compone de muchas tablas, pero ya tenemos la información que vamos a incluir en nuestra tabla, que es básicamente los datos de los empleados. Entonces para crear la tabla utilizamos también la plantilla generadora, que es esta, el generador. Aceptar. Y vamos ya acá a la tabla
Nuestra tabla se va a llamar clientes. Utilizando este campo vamos a ver identificación, vamos a ponerle 25, empresa, más o menos le colocamos 100 porque son los campos que, dirección, teléfonos, celulares y mails, teléfonos, agrandar un poco más el campo, celulares, emails, seguimos acá con ciudad, país y foto. Ciudad, texto de 100, país, texto de 50 porque los países no son tan grandes, y foto, que es el enlace, texto de 100. Y ya tenemos acá lista nuestra base de datos. Vamos a copiar esto de la plantilla, lo vamos a llevar a la plantilla creadora. Entonces seleccionamos, copiamos, vamos a la plantilla creadora, que es esta, y donde dice tabla, le decimos acá iniciar, le digo pegado, pegado especial, para que no nos traiga formatos, lo decimos pegado especial, y también debemos traer el nombre de la tabla, que es esta, que se llama cliente. Bueno, mejor digitarlo, plantilla creadora, clientes, es mejor digitarlo acá. O sea que lo que hacemos es traer los datos del otro lado que hemos creado, que nos permite generar, y lo hemos copiado acá y listo. ¿Qué pasa si en algún momento necesito crear un nuevo campo? Pues simplemente voy allá y lo agrego, o simplemente lo creo acá manualmente, pero pues la idea es utilizar la plantilla. Bien, tenemos la información acá y nosotros lo que queremos hacer es crear nuestra primera tabla. Para ello entonces vamos acá y le decimos asignar macro y le decimos modificar y ubicamos el cursor acá. Démonos cuenta que acá ya está validando que si se comete alguna falla él me saque el mensaje para que facilite el uso de la depuración de nuestras bases de datos. Bien, seguimos acá, entonces vamos a ir a la plantilla creadora y vamos acá con esta información, le decimos clic en este botón generar, vamos a crear un índice que nos garantice que haya datos únicos con esa identificación, es decir, que la identificación sea única para cada cliente. Entonces es mejor utilizarlo y utilizamos generar. Una vez generar, salimos, nos vamos acá al módulo, lo pegamos, ejecutamos, tengo que ir a la plantilla creadora y lo único que tengo que hacer es ejecutar el botón. Dice nueva tabla de datos fue creada, vamos a ver si es cierto. Vamos acá a nuestra carpeta de manejo de clientes, creo que me ha salido de Access, sí. Entonces vamos acá a entrar, le digo prueba 24, ingresamos y efectivamente ya clientes está creado con todos los campos que hemos determinado. Mire, él hizo todos los campos y también está creando un índice. Un índice es para evitar que la identificación solo tenga datos ahí. Lo muestro acá en Excel, en Access, para que vean que está sucediendo con el generador, pero obviamente la idea no es tener que tener Access instalado, sino que todo se haga desde Excel para que funcione adecuadamente. Bien, hemos cumplido los pasos necesarios para que la parte básica de la plantilla funcione. Ya tenemos creamos una nueva carpeta, abrimos una plantilla y creamos la base de datos en blanco y luego creamos la tabla. Ahora los pasos siguientes pues son ingresar datos a la tabla, ingresar
información adicional al ingresar datos a la tabla, que es el siguiente paso que vamos a crear. Bien, vamos a parar acá esta parte, que es la parte crucial del proyecto, porque crear la tabla es como el contenedor, y hay que tener en cuenta que no solamente es crear tablas, simplemente hay que saber qué información vamos a almacenar. Entonces acá ya tenemos la primera parte. La segunda parte, que sería lo que vamos a manejar adicionalmente, o sea que podemos crear las otras tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una tabla donde digamos que se llame agenda cliente, que es más o menos lo que ha pasado con el cliente. Es decir, cuando yo traigo un cliente, básicamente qué información. Entonces voy a tener acá la fecha, la hora, la identificación obviamente del cliente para que enlace con los otros, y adicionalmente voy a tener agenda cliente, fecha, hora, identificación, y vamos a tener adicionalmente la nota. Es decir, que cada vez que tenga un cliente, que cada vez que haya un cliente, que vaya a agendar un cliente, simplemente mete la fecha y la hora del sistema, lo toma la identificación, escoger el nombre del cliente, la identificación del cliente, y que enseguida me traiga las notas, o si las tiene, o crear una nota nueva si ya funciona. Vamos a dejar hasta ahí la parte del video. Vamos a seguir más adelante con el ingreso de los datos a la tabla. Hay dos formas de hacerlo. Uno es a través de un formulario, que es como lo vamos a hacer acá, de un formulario de Excel, y la otra es simplemente dentro de la misma cuadrícula y luego copiarlo. Vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, vamos a continuar en el siguiente video esa parte.